Este fanfic no es mío, es de MeowCatMax. Puedes ver esta historia en Archive of Our Own en la descripción, les dejo el link de la historia. Recuerdo muerto MeowCatMax capítulo 9. Tigre, ¿a dónde fuiste? Resumen. La ira de Garfield enciende el miedo en la ciudad. Otto recibe una despedida devastadora de Subaru. En los callejones, Cadomon encuentra a Otto al cuidado de Patraschche. Las palabras de una carta quebrantan la determinación de Otto. El pasado proyecta una larga sombra sobre todo. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo: el sol brillaba con fuerza, convirtiendo los campos de hierba y el paisaje circundante en una extensión reseca. Su posición justo encima eliminaba cualquier sombra de los árboles y las piedras. A pesar de este calor opresivo, un comerciante y un joven semihumano seguían adelante, con el rostro tenso por la urgencia. «Broto, más rápido», gritó Garfield, instando a Otto, quien usaba su bendición divina, a comunicarse con el dragón de tierra. Sin que ellos lo supieran, el dragón tenía sus propias motivaciones, impulsado por el deseo de alcanzar a su amo. Aceleró por el polvoriento e improvisado camino, dejando un rastro de polvo a su paso. Los dos miembros del campamento Emilia que quedaron atrás estaban llenos de confusión y preocupación. Beatrice Sama se teletransportó repentinamente usando su cruce de puertas, explicó Otto con voz preocupada. Ella también se comportaba de forma muy extraña, añadió Garfield. Espero que estén todos a salvo, rezó Otto mientras continuaban hacia la capital real. Su nuevo plan era regresar a la mansión del Margrave, pero su ruta los llevó a través de las puertas de la capital. «Oye, Broto», gritó Garfield, con una extraña sensación que lo invadía. «No te sientas como, sí», confirmó Garfield. «Se siente como la calma antes de la tormenta». Sintió una atmósfera inquietante que emanaba de los caballeros que custodiaban las puertas. Otto notó las expresiones de algunos guardias al establecer contacto visual, solo para luego apartar la mirada rápidamente. Este comportamiento antinatural lo preocupó. Esa expresión en el rostro de un guardia es demasiado preocupante, pensó, pero lo descartó. Su prioridad era garantizar la seguridad de sus amigos. Atravesaron el mercado de la capital real, con una atmósfera densa y opresiva, casi como si una fuerza tangible los oprimiera. Tanto Otto como Garfield la percibieron, aunque este último, con su característica determinación, no le prestó atención. Sus pensamientos estaban centrados en proteger a mi princesa y mis amigos, Aram, añadió para sí, con un fugaz rubor tiñendo sus mejillas. Estaba listo para enfrentarse a cualquiera que representara una amenaza. Mientras atravesaban el mercado a toda prisa, un hombre encapuchado bloqueó su carruaje. Otto tiró de la correa de Patraschche, incluso usando su bendición divina para intentar detenerla. Pero la dragona terrestre estaba obsesionada con alcanzar a su amo. «Nadie me detendrá», pensó con fiereza, un pensamiento que Otto percibió con claridad. Otto entró en pánico. No sabía qué hacer. Nunca había visto a Patraschche tan testaruda. Sabía que estaba preocupada por su amo, pero esto era demasiado. Hasta ahora, había ignorado las órdenes de Emilia y actuado como si ni siquiera la conociera. ¿Por qué ahora?, se preguntó Otto, completamente confundido. En medio del caos, Garfield saltó de la parte trasera del carruaje, abordó a Patraschche y la obligó a detenerse casi por completo. El semihumano y el dragón terrestre se enfrentaron, con la llama de la venganza reavivada. Los pensamientos de Garfield estaban consumidos por la lucha inconclusa desde el santuario. «Aún no ha terminado», gruñó en silencio, mirando a Patraschche con furia. Patraschche, igualmente furioso, exclamó: «Este cabeza hueca lastimó a mi amo, y luego se atrevió a abordarme». Otto observó en silencio horrorizado cómo Garfield y Patraschche se enfrentaban. La fuerza del choque temblaba. El pánico le atenazaba la garganta. Conocía el temperamento volátil de Garfield y la fuerza primigenia de Patraschche. Las palabras eran inútiles en esta situación. Desesperado, Otto extendió su mano con su bendición divina, implorando en silencio a Patraschche que interviniera. Sabía que Garfield no atendería a razones, pero ni siquiera él dañaría intencionadamente a un aliado, especialmente a uno al que había jurado proteger, por un rencor sin resolver. «Peligro. Huir. Están aquí».
Los gritos frenéticos de los gatos callejeros llegaron a oídos de Otto, confundiéndolo. ¿Qué quieren decir con están aquí? Se preguntó, y su mente se fijó de inmediato en la pregunta más inquietante. ¿Quiénes son ellos? Una piedra, grande y amenazante, se precipitó hacia la cabeza de Otto. Los sentidos semihumanos de Garfield, afilados como una navaja, gritaron una advertencia. Agarró la roca en el aire. El impacto casi provocó una sacudida de puro terror en Otto. Miró fijamente la piedra en la mano de Garfield, luego a Patrache, con el rostro pálido. La idea de lo que podría haber sido, el impacto aplastante, su cráneo destrozado, lo hizo temblar. Garfield se giró bruscamente, con los ojos encendidos de furia, mientras fijaba la mirada en la figura encapuchada que había lanzado la piedra. Se dirigió hacia el hombre, con un gruñido retumbando en su pecho. Mientras más piedras caían, Garfield, con la rabia al límite, aplastó la roca que había atrapado antes con la mano desnuda. Los fragmentos se dispersaron, un mensaje claro para cualquiera que acechara en las sombras. No toleraría este ataque. Déjalo en paz. Aléjate de él. Les llovieron más piedras. Patrache extendió la cola, desviando las piedras dirigidas a Otto, mientras Garfield interceptaba el resto. Sal de tu escondite, ya te atreves a la ira más increíble. Garfield gritó al descubrirse a sus atacantes ocultos. Niños. ¿Niños? Preguntó Otto, desconcertado. ¿Por qué nos atacan? Podría ser. Su mente recordó el informe sobre el ataque a Ciudad Watergate, el que detallaba a los arzobispos del pecado del culto de la bruja. De todos ellos, un nombre resonó. El arzobispo del pecado y la ira, Sirius Romane Conti, podría haber escapado de su prisión. Recordó vívidamente cómo capturaron a Sirius, junto con el arzobispo del pecado de la soberbia, para interrogarlo. También recordó lo peligrosa que era su magia de control mental. Su confinamiento era absoluto, como si la hubieran dejado pudrir. Pero podría seguir manipulando a la gente. Las piezas encajaron en un escenario aterrador y plausible. A Otto se le heló la sangre. Primero desaparecieron Emilia Sama, Ram y Beatrice Sama, y ahora esto. ¿Qué debemos hacer? Gritó, con la cabeza palpitante por el miedo y la confusión. Ese mocoso intenta meterse conmigo. Rugió Garfield. Escuchen. Me llamo Garfield Tinsel y soy el caballero de la princesa Emilia. No te metas con mi increíble ser. Gritó Garfield, con la esperanza de asustarlos. Sabía que no tenía tiempo para pelear con esos niños, ni siquiera si le estaban gastando alguna broma retorcida. En el fondo, su lado infantil quería venganza, pero logró reprimirla. Mentiroso. Mentiroso descarado. ¿Quién se atreve a insultarme? Bramó Garfield, con la furia a punto de estallar ante las acusaciones que seguían lloviendo. Dejen de robar la gloria de nuestros héroes. ¿Sí? Eres un fraude. La multitud en el mercado aumentó, rodeándolos, sus voces se elevaban en un cántico sincronizado de condena. Algunos señalaban con el dedo acusador, otros blandían armas improvisadas. Fruta podrida, terrones de tierra, incluso huesos roídos de animales. Algunos individuos más audaces se lanzaron al frente, solo para ser repelidos por la enorme masa de la multitud. El aire crepitaba de hostilidad, una ola palpable de ira colectiva. ¿Qué hacemos? Murmuró Otto, mordiéndose las uñas con nerviosismo. Ignoró a la multitud que coreaba, absorto en la amenaza mayor e invisible que se cernía sobre ellos. La multitud, cada vez más audaz, comenzó a apedrearlos. Garfield, con la rabia apenas contenida, se tensó, preparándose para saltar sobre la multitud y desatar su furia. ¡Garf! Gritó Otto, intentando que volviera en sí. No seas imprudente. No sabemos por qué son tan violentos. Sobre todo los niños. No podemos hacerles daño, aunque nos ataquen. Mientras Otto hablaba, una gran roca, que Garfield no vio, lo golpeó de lleno en la cabeza, haciéndole sangrar. No se adelanten. Rugió, pero la multitud solo intensificó su ataque. De repente, una gran roca golpeó también a Otto. Menos resistente que Garfield, luchó por mantenerse consciente, logrando permanecer despierto el tiempo justo para desplomarse. Patrache, reaccionando con rapidez, lo sujetó antes de que su cabeza se estrellara contra el pavimento. Broto.
Gritó Garfield, soportando la lluvia de piedras mientras se abría paso hasta Otto. Lo cargó en brazos, con la cabeza de Otto colgando contra su pecho. La sangre manaba de la frente de Garfield, tiñendo su visión de una neblina carmesí. «Realmente eres un cobarde sin carácter», una voz femenina, fría como el hielo, atravesó el caos y llegó a los oídos de Garfield. La voz, escalofriantemente familiar, aplastó a Garfield como una pesadilla. Escudriñó a la multitud, buscando desesperadamente su origen. Su mirada finalmente se posó en el origen de la voz. Frente a él se encontraba una mujer alta, de cabello ondulado y penetrantes ojos morados. Su piel era desconcertantemente pálida, casi de un blanco enfermizo. «Elsa», gritó Garfield al verla. Sus ojos se clavaron en ella, pero su expresión delataba más de lo que las palabras podían expresar. Este no era su primer encuentro. Ella se acercó y se detuvo a pocos metros de distancia. «Fue pura casualidad que pudieras matarme», dijo ella, con una voz cargada de diversión escalofriante. «Y lo sabes», continuó ella, con la mirada fija. «Sabes que eres débil». «Cállate», rugió Garfield, apretando con más fuerza a Otto para protegerlo. Patrache rugió con insistencia, instando a Garfield a huir, haciendo todo lo posible por distraerlo. Pero él permaneció inmóvil, clavado en el sitio. «Ese niño está herido por tu culpa», la voz de Elsa resumaba veneno. «Puso su fe en una debilucha como tú». Mientras hablaba, la multitud intensificó su ataque. Las piedras parecían atravesarla como si fuera una ilusión. «Cualquiera tan insensato como para arriesgar su vida por ti, mejor muerto», declaró Elsa, y Garfield finalmente estalló. Un rugido primitivo brotó de su garganta, tan poderoso que la multitud se dispersó ante él como una presa a punto de ser devorada. «Detente, solo, detente», logró decir Otto, abriendo los ojos de golpe, despertado por el rugido estremecedor de Garfield. Al apaciguarse la conmoción, los guardias de la ciudad finalmente entraron a toda prisa. Habían estado observando toda la escena, pero se habían contenido deliberadamente. ¿Por qué interferirían?, preguntaban todos en silencio. Temían agravar la ya de por sí inestable situación. Sin embargo, el deber los llamaba, y actuaron con prisa forzada para detener a Otto y Garfield, responsabilizándolos del repentino disturbio. Garfield resoplaba y sudaba después de su rugido mientras apenas lograba controlar a su bestia para tomar control sobre él. Otto, agarrándose la cabeza, se puso de pie lentamente, apoyado en los hombros de Garfield. Se tambaleó, casi cayéndose de nuevo, pero Patrache lo estabilizó. Su mente, aunque aún le daba vueltas, comprendió rápidamente la situación. Tiró de la chaqueta de Garfield, rogándole en silencio que lo siguiera, y señaló hacia los callejones cercanos. Al oír la desesperada súplica de Otto, Garfield salió de su aturdimiento y se puso de pie, listo para huir. Pero cuando Otto intentó correr, sus piernas flaquearon. No era un luchador. Su fuerza residía en su astucia de comerciante y su capacidad para evadir el peligro, garantizando solo su propia seguridad. Una oleada de vergüenza lo invadió. Recordó cómo había abandonado a su hermano y a su familia en Picoutate, dejándolos sufrir por su propia cobardía. «Siempre soy así», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. «Egoísta y avaricioso». Se aferró al sombrero, ocultando el rostro mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, delatando el dolor grabado en su rostro. Garfield, aunque no era de los que entendían fácilmente las emociones complejas, no podía pasar por alto el dolor grabado en el rostro de su hermano. Sin embargo, su preocupación inmediata era el peligro inminente. Subió a Otto a la espalda de Patrache. El dragón de tierra desató un rugido ensordecedor, con la cola azotando, haciendo caer a varios caballeros. Otto se aferró con fuerza a su sombrero, decidido a no perderlo, mientras Patrache salía disparada, llevándolo a un lugar seguro. Garfield, sin embargo, se quedó atrás, rodeado por los caballeros restantes. En un callejón de la capital lejos del mercado. «Látigo. ¡Ay! Me dolió», exclamó Otto, devuelto a la realidad por la cola de Patrache. «¿Dónde está Garf?», gritó, presa del pánico. «Tenemos que salvarlo».
Impulsado por la desesperada necesidad de no repetir los errores del pasado, Otto intentó correr de vuelta, pero las mandíbulas de Patrasche lo sujetaron por el cuello, sujetándolo firmemente. Esa cabeza musculosa estará a salvo, comunicó Patrasche a través de la bendición divina de Otto. Pero, protestó Otto, solo para toser sangre. Se agarró la cabeza, con la vista borrosa y el mundo dando vueltas a su alrededor. Extendió débilmente la mano hacia Patrasche antes de perder el conocimiento. Su cuerpo había llegado al límite. La descarga de adrenalina había desaparecido, y el uso excesivo de su bendición divina le pasó factura, sobre todo dadas las ya de por sí graves circunstancias. Sus heridas, antes disimuladas por la adrenalina, ahora se manifestaban con una fuerza brutal. En el mercado mientras Garfield se enfrentaba a los caballeros en nombre de los caballeros reales de la capital, declaró uno de los caballeros, con la voz amplificada por la tensa atmósfera, les ordenamos que nos acompañen y expliquen sus acciones. Reiteraron sus exigencias, frustrados por cómo este incidente amenazaba con aumentar la inquietud entre la ya inestable población. Aunque habían recuperado la memoria y sabían que Garfield ya no era el caballero oficial de Emilia, lo veían como un simple semihumano, alguien fácilmente susceptible de ser convertido en chivo expiatorio. Sus mentes racionales rápidamente inventaron una narrativa conveniente. Garfield era responsable del caos. Los caballeros simplemente necesitaban una forma de desviar la culpa y crear una excusa plausible para su inacción. Gruñó Garfield, incapaz de contener su ira, con las venas a punto de estallar y la sangre de la bestia corriendo por sus venas como un reguero de pólvora. Sus rasgos bestiales se hicieron evidentes. Su mirada de tigre ardía de furia al posarse sobre los caballeros que habían herido a su hermano. Sus piernas se endurecieron con la transformación, y el suelo bajo sus pies se quebró bajo el poder del semihumano. El aire a su alrededor crepitaba de tensión, una amenaza palpable que hizo a los caballeros conscientes de que un solo movimiento en falso podría significar su muerte. Un tigre colosal se alzaba sobre ellos, observando a los débiles caballeros con una intensidad aterradora. Respiraba con dificultad, un gruñido bajo retumbaba en su pecho, y marcaba su territorio con un potente olor almizclado, una advertencia primaria diseñada para intimidar a los caballeros y despejar su camino. Se lanzó al aire, y los caballeros retrocedieron instintivamente de miedo. Su aterrizaje fue devastador. Los puestos del mercado quedaron destrozados, con escombros volando por todas partes. Los manifestantes observaron en silencio, atónitos, algunos rompiendo a llorar mientras sus medios de vida se hacían añicos ante sus ojos. Casas, tiendas, todo lo que habían construido con tanto esfuerzo y perseverancia, fue destruido en cuestión de segundos. Los caballeros se apresuraron a evacuar a los civiles, pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el creciente pánico. «Arya. ¿Dónde estás, Arya?», gritó una madre, buscando desesperadamente a su hija en medio del caos. Los caballeros estaban desbordados, incapaces de controlar a la multitud que se agolpaba. La gente luchaba entre sí, en una lucha desesperada por ser los primeros en escapar por los estrechos callejones de la capital. La madre forcejeaba contra la multitud, buscando desesperadamente a su hija. Sus ojos se abrieron de par en par con horror mientras apartaba a la gente, observando frenéticamente los rostros a su alrededor. Garfield soltó otro rugido ensordecedor, haciendo que la multitud, presa del pánico, corriera en otra dirección. En el caos, la madre fue apartada a empujones. «Quítate del camino, zorra», gritó una voz mientras la apartaban bruscamente del camino. Tropezó y se lastimó el pie. «Mami», gritó una voz familiar. Sus ojos se dirigieron de golpe hacia el sonido. «Arya», gritó al ver a su pequeña hija detrás de Garfield, llorando desesperadamente por su madre. Ignorando el dolor punzante, se puso de pie con dificultad, rasgándose la falda en su desesperación por alcanzar a su hija. Su rostro reflejaba una férrea determinación, sus instintos maternales lo superaban todo. Estaba a centímetros de alcanzar a Arya cuando dos caballeros la agarraron, llevándole los brazos a la espalda con brusquedad. «Eres un idiota. ¿Deseas morir?», le gritaron los caballeros. «No. Arya.
La mirada de Garfield se posó en Arya, que lloraba, mientras los gritos desesperados de su madre resonaban a su alrededor. La enorme pata del tigre se cernía sobre la niña aterrorizada, que cerró los ojos con fuerza, presa del miedo. ¡Ar! Rugió Garfield, deteniendo la pata en el aire. Había vislumbrado a la niña llorando. Tenía los párpados apretados, su mente inocente creía que si no veía nada aterrador podría hacerle daño. La cabeza de Garfield latía de dolor. Levantó sus enormes patas para acunarse la cabeza. La visión de la chica aterrorizada despertó en él un torrente de dolorosos recuerdos de su pasado. Garfield escucha la voz de su madre. Su madre contemplaba con cariño a Garfield en sus brazos, meciéndolo con dulzura. Frederica, aferrada al dobladillo de la falda de su madre, levantó la vista con voz tensa. Madre, yo, Frederica luchó, conteniendo las lágrimas. Lo siento, Rika. Sé que esto te preocupará, dijo su madre, tratando de evitar que su hija llorara. Está bien. Estaré bien. Pero, pobre Garf, respondió Frederica al ver la determinación de su madre. ¿Debería llevármelo? Pero tu mamá es una torpe. Seguro que pasaría por malas experiencias. Rika, eres mi chica, tan confiable. Por favor, cuídalo. Frederica, aunque entristecida, se despidió de su madre. Ryuzu, sosteniendo los hombros temblorosos de Frederica, también reconoció la decisión de su madre. Gar, tu mami volverá, dijo su madre, alzando a Garfield. Ignorando su determinación, él sonrió alegremente. Ella lo abrazó y le besó la frente. Volveré con tu papá. Hasta entonces, espérame. Con los ojos llenos de cariño y la voz llena de compasión, lo besó de nuevo. Finalmente, le entregó el joven Garfield a Ryuzu. Ryuzu lo acunó con fuerza mientras ella y su madre asentían. Su madre abrazó entonces a Frederica, cubriendo de besos la frente de su amada hija. Los ojos de Garfield se abrieron de par en par, con un destello de comprensión surgiendo en sus profundidades. Recordó la valiosa lección que había aprendido durante su prueba. Mientras luchaba por recuperar el control, sus instintos bestiales, aún latentes bajo la superficie, lo abrumaron. Su mal genio estalló, y su pata arremetió una vez más contra Arya, que lloraba, con un impulso primario de eliminar la fuente de sus dolorosos recuerdos que impulsaban sus acciones. Hasta que su conciencia recordó otra instancia de sus recuerdos, un recuerdo diferente, uno que detuvo su pata a mitad del golpe. Mimi lo abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su cabeza. Su pequeña palma le acarició suavemente el cabello. La tierna caricia calmó gradualmente el dolor y la agitación en su cabeza. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Balbuceó Garfield con voz ronca. Si Garf necesita llorar, creo que hay un lugar específico donde los chicos pueden llorar. Aunque no recuerdo dónde, recuerdo que la señora me lo contó. Dijo Mimi, mientras sus pensamientos se desvanecían. Garfield eligió sus palabras con cuidado, tratando de evitar que su corazón temblara y que su voz no temblara. Así. Rió Mimi, abrazándolo más fuerte. Bueno, aunque lo he olvidado, es la sensación del pecho de una mujer. ¿Es así? Eso es. Está bien que un hombre llore en el pecho de una mujer que le interesa. Sonrió Mimi con dulzura. ¿A quién le interesaría un enano como tú? Replicó Garfield, con la voz temblorosa a pesar de su bravuconería. La mujer que le interesaba nunca era amable cuando él quería, sino que mostraba amabilidad inesperadamente, solo para rematarlo con un puñetazo en la cara. Era increíblemente difícil tratar con ella. La chica frente a él no se parecía en nada a ella. Aún así, Mimi seguía sonriendo. Está bien. Aunque Garfield no esté enamorado de Mimi, Mimi ya lo está. Oye, una chica a la que le gusta Garfield. Así que... el pecho de Mimi. Está bien llorar ahí. Dijo Mimi, dándole unas palmaditas en la cabeza. Deja de bromear, espetó Garfield. Recordó que su madre le acariciaba la cabeza mientras lo abrazaba. Madre, susurró Garfield con la voz quebrada. Basta, basta, basta. Deja de hablar. No hables con esa voz débil. No llores con esa voz débil. Era un tigre, un tigre. El más poderoso, el más fuerte, el más robusto que nadie. El escudo más fuerte. Sin embargo,
mamá, mamá, mamá. Garfield se quebró. Lloró bajo la luz de la luna, abrazado a Mimi, una expresión improbable en el chico semihumano. Buen chico, repitió Mimi, acariciándole la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué me olvidaste? Te conocí después de tanto tiempo. Es que mi increíble yo, ni siquiera puede llamarte mamá. Desahogó su frustración, incapaz de contenerse más. Está bien, Garfield es un buen chico, murmuró Mimi, sin dejar de acariciarle el pelo. Mamá, mamá, mamá. Garfield lloró, y más recuerdos afloraron. Tigre, tigre, ¿a dónde fuiste? ¿Cómo me veo ahora? Estrellas, luna, cielo, díganmelo. ¿Cómo me veo ahora? Si no puedo ser un tigre rugiente, ¿qué aspecto tengo ahora mismo? La mente de Garfield se quedó en blanco mientras lloraba hasta quedarse sin aliento. Solo el pensamiento de lo lastimoso que se veía llorando en los brazos de una niña le cruzaba por la mente. Garfield recuperó el control y permaneció en silencio mientras los caballeros observaban conmocionados al enorme tigre. Un tenso silencio se apoderó de la escena, roto solo por un repentino crujido. Garfield dio otro salto enorme, surcando el aire hacia la puerta sur de la capital. Algunos caballeros lo persiguieron, pero desapareció de la vista al instante. Los caballeros quedaron atónitos. ¿Dónde se ha metido una criatura tan enorme? Se preguntaban todos, intentando comprender lo que acababan de presenciar. Al desaparecer en el vasto cielo azul, Garfield dejó atrás a la multitud en pánico. En un callejón de la capital lejos del mercado. Cadomon corrió, agarrando una bolsa marrón llena de manzanas y suministros, tratando desesperadamente de evitar que su contenido se derramara. Su rostro sombrío, serpenteando entre el caos que se apoderaba de la capital. La noticia de un semihumano sembrando el caos se había extendido como la pólvora, alimentando su desesperación por alcanzar a sus hijas. Raxa. Ciruela. Sus rostros felices brillaron en su mente, impulsándolo a correr más rápido, incluso mientras respiraba con dificultad. Corrió, y corrió, hasta llegar a un callejón sin salida. Sus ojos se posaron en Patrasche, acurrucada y herida. Un dragón de tierra. Pensó Cadomon, confundido. ¿Qué estaría haciendo un dragón de tierra tan adentrado en los callejones de la capital, sin dueño? Su pregunta recibió respuesta rápida. La vio acurrucada alrededor de Otto, abrazándolo con fuerza. Al ver a Cadomon, Patrasche gruñó, advirtiéndole que no se acercara. Cadomon notó que Otto gemía de dolor, pero dudó en acercarse, receloso de los gruñidos protectores de Patrasche. La urgencia de regresar con su familia se contraponía a su preocupación por el comerciante herido. Estaba dividido. Arg, vale, suspiró, tomando una decisión. Se acercó con cautela, y los gruñidos de Patrasche se intensificaron al levantarse para encararlo. Oye, dragón, PSSSH, PSSSH. Balbuceó Cadomon, intentando calmarla como si fuera un gato salvaje. Le ofreció una manzana con torpeza. Dragón bueno, ven aquí, no te enfades. HMPH, gruñó Patrasche, girando la cabeza con un aire claramente tsundere. Cadomon, inseguro de sus intenciones y aún temeroso, se mantuvo cauteloso. Arg, hombre, siempre es un fastidio tratar con estas estúpidas criaturas, murmuró Cadomon con fastidio. Sus palabras fueron un detonante para Patrasche. Patrasche, lista para lanzarse sobre él, con la intención de usar su protección divina de evasión del viento para enviarlo a volar. Ar. La atención de Patrasche estaba desgarrada. Otto gemía de dolor. Su condición empeoraba. Estaba en una posición difícil. ¡Escucha!, gritó Cadomon, al notar la actitud protectora de Patrasche. Supuso que Otto era su amo. Ese niño morirá si no se curan sus heridas pronto. Si estás tan desesperado por protegerlo, debes entender que es humano, continuó Cadomon, alzando la voz. No es tan fuerte como tú. Tú eres el inteligente, ¿verdad? Así que déjame cuidarlo. Gritó. Patrasche miró a Otto, sus gemidos de dolor la atormentaban. Estaba desgarrada, preocupada por qué pensaría Subaru si dejaba morir a su hermano. Finalmente, dio un paso atrás, una sutil señal para que Cadomon se acercara y tratara a Otto.
Captando la indirecta, Kadomon se acercó con cautela. Sostuvo a Otto con suavidad, levantándolo ligeramente. Patrasché, aún cautelosa, también se acercó y se sentó en silencio junto a Otto. Entendiendo esto como una señal, Kadomon apoyó con cuidado la cabeza de Otto contra su piel curtida por la batalla. Kadomon curó las heridas de Otto. La picazón de las vendas apretándose sobre su piel en carne viva lo despertó lentamente. Abrió los ojos de golpe y vio a Patrasché. Sabía que lo había protegido mientras estaba inconsciente. Con la vista despejada, miró a Kadomon y se estremeció, retrocediendo a toda velocidad hasta que su espalda chocó contra la pared. Al verlo, Kadomon y Patrasché se echaron a reír. Otto dio un gran mordisco a su manzana. El rubor se apoderó de su rostro al sentir la vergüenza de su reacción anterior. Patrasché, al notar su incomodidad, soltó una suave risita. «Deja de reírte de mí», exclamó con la voz teñida de vergüenza. Sus palabras le llegaron a través de su bendición divina. «¿Y qué hacías en los callejones?», preguntó Kadomon con la voz cargada de frustración. «¿Sabes lo peligroso que es para comerciantes como tú andar por aquí? ¿Te atracan o qué?». «Ah, fuimos atacados por unos civiles», comenzó Otto, pero Kadomon lo interrumpió. «Así que fuiste tú». Kadomon se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por la ira. Sin embargo, la mirada fulminante de Patrasché lo hizo caer rápidamente. «¿Sabes siquiera cuánto daño le hizo a la capital ese semi-humano amigo tuyo?», gruñó con voz ligeramente temblorosa. «Nuestras casas, nuestras tiendas, todo lo que nos servía de vida está ahora hecho pedazos». Miró a Otto con enojo. «Eres comerciante, ¿verdad? No me sorprendería que estuvieras planeando alguna treta, como pedirnos que nos endeudemos mientras tú lo reconstruyes todo por nosotros». «No, yo», balbuceó Otto, buscando las palabras adecuadas. Logró recomponerse antes de dejarse llevar por la emoción. «Soy Otto Suwen, ministro del Interior del campo Emilia. Regresábamos a toda prisa a nuestro campamento por un asunto urgente cuando fuimos atacados a plena luz del día». «¿Tú eres?». La expresión de Kadomon cambió, su ira dio paso a la sorpresa. «¿Eres del campamento de ese semielfo?», preguntó, con la pregunta flotando en el aire. «Ah, ¿sí?», respondió Otto, sorprendido por el repentino cambio de actitud de Kadomon. «Lee esto», dijo Kadomon, entregándole una carta. Otto, curioso y aún un poco desconcertado, la tomó y comenzó a leer. «Querido Otto, gracias por enseñarme lo que significa tener un amigo. Fuiste mi primero, de verdad. Más que eso, Otto, fuiste como el hermano que nunca tuve. El hermano con el que podía bromear y bromear, sabiendo que estarías ahí para mí cuando las cosas se pusieran difíciles. Y se pusieron difíciles, ¿verdad? Me ayudaste, Otto, de maneras que ni siquiera puedo empezar a pagarte. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Tantas ideas, tantos aparatos que quería construir contigo, para vender contigo. Podríamos haber hecho crecer nuestro pequeño negocio, Otto. Podríamos haber hecho algo real. Yo también quería ayudarte. Ayudarte a alcanzar tu sueño de esa tienda. Pero, lo siento mucho. Te fallé. No pude ser el hermano que merecías, aquel en quien podías confiar, aquel a quien podías apoyar, hombro con hombro. Te conozco, Otto. Ocultas bien tus verdaderos sentimientos. Tienes que hacerlo, ¿verdad? Eres un comerciante. Serías un tonto si llevaras el corazón a flor de piel. No volveré al campamento Emilia. Me he dado cuenta de cuánto he frenado a todos, especialmente a ti. Así que, por favor, Otto. Por favor, cuida el campamento por mí. Es lo último que te pediré. Mi amigo, de Natsuki Subaru. Las lágrimas corrían por el rostro de Otto al leer el nombre. Natsuki-san. Sollozó, gimió, y los recuerdos de su primer amigo verdadero lo inundaron. Patrasché retumbó suavemente, acercándose. «No merezco un amigo», gritó Otto, con la voz cargada de autodesprecio. «Soy una verdadera molestia». Recordó el momento en que Subaru lo había rescatado del precipicio de la muerte. «Que tengas mucha suerte, amigo. Di que no veníamos, y sin duda, hay un montón de gente que te ha matado. Llegas luego y lo mismo, Farjar».
Te has llevado un gatillo. Va, gatillo. Y claro que sí, pero de todas formas, da las gracias al jefe. Un hombre bestia de penetrantes ojos verdes, complexión fuerte y musculosa, y pelaje corto y marrón que le cubría el cuerpo, habló mientras desataba a Otto, rescatándolo de las garras del culto de la bruja. Ja, entendido. En fin, muchas gracias. Y, bueno, también tendré que, empezó Otto, con la intención de agradecerle también a Subaru, cuando notó que el hombre bestia lo miraba fijamente, con el rostro arrugado por la sorpresa. Otto estaba confundido. El hombre bestia sacó una servilleta increíblemente blanca de su bolsillo y se la tendió. ¿Qué haces?, murmuró el hombre bestia, con las palabras ligeramente confusas. Dile adiós a tu grito y luego haz que tu grito barriar pase desapercibido. Es patético que haya un hombre ahí gritando en público. Llorando, balbuceó Otto con la voz entrecortada. Se presionó el paño contra la cara, incrédulo, y luego se quedó mirando sorprendido la cantidad de lágrimas que absorbía el pañuelo. Darse cuenta de que estaba llorando solo intensificó el flujo. ¡Au, mierda! ¿Qué es esto? HK. Dijo Otto con voz ahogada, apretando los dientes contra el torrente imparable. No entendía por qué lloraba. Un torrente de maldiciones incoherentes le recorría la mente. Se había liberado de una desesperación tan profunda, que sus lágrimas se habían secado, y quizás por eso, ahora lloraba desconsoladamente. Me alegro tanto de no haber muerto, sollozó Otto. Aún no había logrado nada. No había saldado ni una sola de sus deudas. Si hubiera muerto allí, su vida habría terminado sin sentido, como siempre. Solo sobreviviendo reconoció esta verdad. Con cada lágrima que caía, Otto sentía que su vida comenzaba de nuevo. Su primer llanto, al nacer. El segundo, al descubrir el amor de sus padres y descubrir lo más profundo de su corazón. Y este tercero, al escapar de la muerte a la que se había resignado y comprender lo que significaba vivir con un propósito. Otto Suen, ese día, volvió a llorar con un llanto de parto. Pago mis deudas, pase lo que pase. Al fin y al cabo, soy comerciante, decidió Otto, con la determinación en su corazón fortaleciéndose. Pero esta resolución pronto se pondría a prueba, sus miedos resurgirían, lo que lo llevaría a un fracaso que dejaría huella. Otto Suen, el comerciante, había alcanzado la cima del éxito, amasando riqueza e influencia. Sin embargo, la cima de su ambición parecía vacía, pues había tropezado y caído en el camino para convertirse en el amigo que anhelaba ser. La alegría del logro se vio atenuada por el dolor del fracaso, un recordatorio constante del amigo al que había decepcionado. Los recientes acontecimientos habían conmocionado a los ciudadanos, dejándolos con la incertidumbre del futuro. La otrora orgullosa capital de Lugúnica ahora se sentía frágil, vulnerable, como una casa de cristal, fácilmente destrozada.